Hola, Javier, ¿me escuchás? Sí, perfecto. ¿Y tú a mí? Sí, Bien, se me desconectó todo. Sí. Bueno, buenas tardes de nuevo a vos, a Mario y a la gente que está del otro lado. Gracias primero, Javier, por aceptar la invitación con tan poco tiempo, porque yo te había invitado para fines de septiembre, se bajó alguien que iba a estar hoy y la semana pasada me dijiste, sin dudarlo, sí, listo, vamos, ¿qué hay que hacer? Vamos. Así que te agradezco la excelente predisposición que tuviste y se notan las ganas que tenés de contarnos todo lo que sabés. Así que, como les vengo diciendo, en la semana tras semana, todos los que participan de esto, que vayan pensando todas las preguntas que tengan, porque seguramente tenés muchas respuestas para dar. Y el tema es algo que, a ver, muy pocas veces un fisioterapeuta los aborda y cuando los abordan no siempre los abordamos bien porque desconocemos bastante. Entonces, vos que estás en la investigación del tema y en la clínica sobre el tema, que son dos cosas que tienen que ir de la mano, creo que va a acercarnos mucho todo esto que nos resulta tan complicado a veces. Eh, Presentate vos, contanos un poquito tu línea de trabajo, de dónde sos y todo lo que creas pertinente. Bueno, lo primero, hola a todos y todas. Para mí es un verdadero placer estar hoy aquí. Te doy de nuevo las gracias, Germán, de verdad, por apostar hoy por mí, y a Mario y a Sergio, que he tenido hoy el placer de conocerlos. Y bueno, mi nombre, como veis en pantalla, es Javier Martínez. Yo trabajo dentro de un grupo de investigación en la Universidad de Málaga, el grupo FISIMUF, donde tengo grandes compañeros como Alejandro Luque Suárez y Mar Flores, que la conocisteis, creo que fue la semana pasada, cuando hizo su presentación sobre incertidumbre. Nosotros llevamos una gran línea de investigación, observando el papel que juegan los factores biopsicosociales en el dolor musculoesquelético, pero dentro de esa gran línea tenemos mucho interés y prácticamente todas nuestras publicaciones van dirigidas a observar el papel de los factores psicológicos en el dolor musculoesquelético, principalmente dolor crónico musculoesquelético, y dentro de esos factores psicológicos, cogniciones y emociones son, se podría decir, los factores que tenemos más interés en explorar, porque al final los podemos abordar, como iremos viendo a lo largo de la charla de hoy, desde la fisioterapia, ¿no? Ya veremos que no todo factor psicológico se puede abordar desde la fisioterapia, pero sí cogniciones y emociones cuando están relacionadas con el dolor. Yo soy doctor por la Universidad de Málaga y por la Universidad de Amberes. A mí me dirigió en Málaga Alejandro Luque, y en Amberes tuve la oportunidad de que me dirigiera Philip Struve, que no sé si muchos de vosotros lo conocéis, que es uno de los referentes a nivel mundial en dolor de hombro, y Mirameus, que trabaja con sensibilización central. Y nosotros, aunque seamos un grupo pequeño, tenemos muchas colaboraciones a nivel internacional, principalmente con Deborah Fala, trabajamos mucho y tenemos varios artículos científicos publicados con ella, y con Mark Jensen, que aquellos que gusten la temática de factores psicológicos y dolor crónico, pues nosotros ya hemos publicado varias veces con él y tenemos líneas abiertas de investigación. Y sin nada más, vamos a intentar a lo largo de la charla de hoy, intentar responder a la pregunta que veis en pantalla de por qué aquellas personas con dolor crónico perciben, interpretan y manejan su dolor de forma diferente. Yo ya lanzo la pregunta abierta. ¿Creéis que eso es así? ¿Creéis que todo dolor crónico todo el mundo lo afronta de la misma forma? Lo iremos viendo a lo largo de la charla. Y antes de meternos Bien, en materia, cuéntame, déjame Germán. agregar una cosita. Para los que están del otro lado, las preguntas tienen el apartado de preguntas y respuestas o en el chat, para que a medida que vayan surgiendo las vayan anotando ahí. Gracias. Todo tuyo. Antes de empezar con la temática en sí, ¿no? Con factores cognitivos y emocionales, quiero mostraros primero una primera imagen. Muchos de vosotros probablemente conozcáis la diferencia entre nocicepción y dolor, pero ya veremos ahora con esa imagen por qué es importante desde el punto de vista de las cogniciones y de las emociones. Vamos a ponernos en la situación en la que tenemos un estímulo, ya bien sea mecánico, térmico o químico. Si ese estímulo es lo suficientemente intenso, ya no solo es que pueda llegar a la médula espinal, sino que incluso esa información va a llegar al cerebro. Una vez que la información llega al cerebro, nosotros realmente no tenemos todavía ese mensaje de dolor, sino el mensaje que llega al cerebro es: cuidado, que puede que haya algo que sea peligroso.
pero vuelvo a repetir, no tenemos dolor. Esto es lo que se conoce como el proceso de nocicepción. Una vez que esa información llega al cerebro, el cerebro la va a procesar y la va a interpretar, pero utilizando programas que se encuentran instaurados dentro de ese cerebro, es decir, las creencias que tenga la persona sobre el dolor, su estado emocional de ese momento, sus experiencias previas sobre el dolor, y con todo ello, junto con la información que le ha llegado, el cerebro decidirá si hay un peligro, produce dolor, si no hay un peligro, no produce dolor. Por lo tanto, aquí ya tenemos el primer mensaje clave. Las creencias, el estado emocional y las experiencias previas de cada persona son completamente diferentes. Por lo tanto, un mismo mensaje no va a ser procesado e interpretado de la misma forma por dos personas completamente diferentes. Todo ello viene explicado porque el dolor es multidimensional, como probablemente todos nosotros ya conozcamos, y es porque múltiples factores van a estar implicados en la experiencia dolorosa de cualquier persona con dolor. Principalmente los factores que podéis ver en pantalla, como las cogniciones, emociones, factores comportamentales, sociales, culturales, contextuales, sensoriales, pero también hay muchos más factores involucrados en esa experiencia dolorosa. ¿Pero por qué son importantes estos factores cognitivos y emocionales? Porque van a estar implicados en toda esa experiencia dolorosa del paciente con dolor crónico, en la percepción, en la interpretación y sobre todo, y muy importante, en cómo se va a comportar esa persona con respecto a su dolor. Desde el punto de vista de la percepción del dolor, estas cogniciones y estas emociones van a estar implicadas en la modulación, en la sensibilidad y en el aspecto emocional del dolor. De hecho, ya existe evidencia que apoya que los factores cognitivos están más ligados a cómo de intenso es percibido un determinado estímulo, en este caso el dolor, mientras que los factores emocionales están más asociados a cómo de desagradable es esa experiencia para el individuo. Esta evidencia todavía está un poco cogida en pañales. Yo me inclino a pensar de que realmente tanto cogniciones como emociones van a estar interrelacionadas en ambos procesos. Pero también existen factores como la atención, que es un factor cognitivo, y ciertas emociones que van a estar interrelacionadas con diferentes áreas cerebrales, implicadas en diferentes procesos fundamentales como puede ser, por ejemplo, la analgesia del dolor. Pero también existen asociaciones de estos factores cognitivos y emocionales con lo que se conoce como la hipersensibilidad del dolor, tanto a nivel periférico como a nivel central. Ya existe evidencia a nivel transversal en la cual se ha podido observar cómo hay factores cognitivos y emocionales asociados a lo que se conoce como la sensibilización periférica y la sensibilización central, tanto en pacientes con dolor crónico de hombro como de dolor crónico lumbar. Pero para mí un aspecto muy interesante de la percepción del dolor es que lo que realmente le importa a la persona con dolor crónico, que es esa sensación desagradable que le produce su dolor, está muy asociada a esos factores cognitivos y emocionales. Y al final ese componente desagradable es el que va a facilitar que la persona se comporte de una determinada manera. Teniendo en cuenta la interpretación del dolor, aquí para mí es un aspecto fundamental dentro de estos factores cognitivos y emocionales porque una persona, o dos personas mejor dicho, con una misma etiqueta diagnóstica, imaginaros que llega a consulta dos personas con dolor crónico lumbar y que los dos vengan con la misma hernia discal, van a tener diferencias completamente resaltadas tanto a nivel de intensidad de dolor, a nivel de tolerancia del dolor, a nivel incluso de propagación del dolor. De hecho, existe muchísima evidencia que apoya que la presencia de un hallazgo positivo, es decir, presencia de una patología estructural, por ejemplo, a través de resonancia magnética, no tiene por qué significar que la persona sea sintomática. Y por contra, una persona que no tenga ningún tipo de hallazgo significativo a través, por ejemplo, de esa resonancia magnética, puede reportar elevados niveles de dolor, una hipersensibilidad muy importante, una baja tolerancia al dolor e incluso una gran propagación de ese dolor. Y para mí un aspecto muy importante en este apartado es que personas que tengan un mismo diagnóstico, vamos a poner otro ejemplo, un dolor de hombro por síndrome subacromial, pueden responder completamente diferente ante un mismo tratamiento. Otro mensaje clave que nos llevamos de la charla de hoy: cualquier tipo de enfoque, ya se llame ejercicio, ya se llame educación en dolor, vamos a plantearnos
no hacerlo de forma estandarizada, no de forma grupal, sino adaptada a cada paciente. Y el otro aspecto fundamental es cómo responden estos factores desde el punto de vista del comportamiento ante el dolor. El comportamiento, también conocido como afrontamiento y en inglés coping, para los que leáis literatura científica, son aquellas acciones que dirigen a la persona con dolor crónico a buscar todas las estrategias que puedan para hacer frente a su dolor y para poder llevar a cabo sus actividades de la vida diaria. En la literatura científica se conocen diferentes tipos de nomenclatura. La más conocida es el coping pasivo versus el coping activo, pero también hay otros tipos de nomenclatura como podéis ver en imagen. Para mí lo importante de esta diapositiva es que estas condiciones y estas emociones relacionadas con el dolor van a influenciar enormemente en cómo la persona con dolor crónico se comporte ante ese dolor. Es decir, va a haber condiciones y emociones que pueden facilitar que la persona se agarre, se adhiera a estrategias de afrontamiento pasivas, como puede ser, por ejemplo, la evitación del movimiento y la supresión de esos pensamientos negativos. Pero por otro lado, puede haber condiciones y emociones que fomenten que el paciente se adhiera a estrategias de afrontamiento activas, como puede ser un autodiálogo positivo constante e incluso la adherencia a un ejercicio físico de forma regular. Pero ¿por qué también son importantes estos factores ya en el entorno clínico, centrado en el paciente, como vemos en esta carretera? Porque estos factores van a estar enormemente involucrados en actuar como facilitadores o como barreras de diferentes tipos de intervención y de tratamientos. Es decir, va a haber factores como por ejemplo la aceptación del dolor, la autoeficacia o el optimismo, que son facilitadores tanto de la adherencia al ejercicio como de la fisioterapia, así como para la promoción de la actividad física. Por otro lado, factores como la impotencia desesperanza, que veremos posteriormente cómo es un componente dentro del catastrofismo, miedo relacionado con el dolor y pesimismo van a ser barreras para esa adherencia al ejercicio y a la fisioterapia y para la realización diaria de actividad física. Pero estos factores cognitivos y emocionales además también van a ser muy importantes en el entorno clínico ya centrados en el profesional sanitario, en este caso, los fisioterapeutas. Existe ya evidencia a nivel mundial que apoya que fisioterapeutas que tienen un perfil más biomédico, es decir, que justifican el dolor crónico del paciente por tener una patología estructural y que la discapacidad se debe a esa patología estructural, son fisioterapeutas que retrasan mucho más el retorno laboral y el retorno a la actividad física de sus pacientes. E interesantemente, ya no en el entorno clínico, sino en estudiantes de fisioterapia del grado, aquellos que tienen esa orientación más biomédica presentan menores niveles de conocimiento en neurofisiología del dolor. Otro mensaje importante que lo iremos viendo a lo largo de la charla. Para aplicar educación en el dolor, nosotros como fisioterapeutas primero tenemos que estar bien formados en esa materia. ¿Qué es lo que ocurre, por lo tanto, en muchos pacientes con dolor? Muchos de vosotros probablemente os habéis encontrado estos casos de forma diaria y probablemente a lo mejor incluso hoy mismo os vienen personas que no comprenden su proceso doloroso. Aquellos que tuvisteis la oportunidad de escuchar a más la semana pasada, podéis ya intuir la importancia que tiene la incertidumbre y la incertidumbre en el entorno clínico, porque esa presencia de la incertidumbre y sobre todo de la intolerancia a la incertidumbre va a promover mucho la llegada de pensamientos catastrofistas, la llegada de miedo relacionado con el dolor, y todo eso va a favorecer que el paciente sea mucho más hipervigilante, es decir, que esté constantemente prestando atención al dolor, que tenga ansiedad, y todo ello probablemente facilite la llegada de comportamientos pasivos. Principalmente el más conocido, la evitación al movimiento, aunque existen otros muchos dentro del paquete afrontamiento pasivo. Si al final la persona no se mueve, la persona probablemente desarrolle discapacidad, desarrolle depresión y entre en esa transición y mantenimiento del dolor crónico, como podemos ver en la imagen. De forma mucho más gráfica, lo vamos a ver con este ejemplo. Quería contaros una pequeña historia, la historia de la ciudad del dolor. Imaginaros que os llega una persona con dolor. Imaginaros que es una persona turista, que es la primera vez que tiene una experiencia dolorosa, o incluso una persona que ya ha viajado varias veces a esa ciudad del dolor. Una vez que llega a esa ciudad del dolor, puede elegir entre diferentes actividades.
Vamos a ponernos en el caso que la actividad que escoge esa persona es la intolerancia a la incertidumbre. Después sigue por ese camino y elige la actividad del miedo, el miedo relacionado con el dolor. Y ese miedo relacionado con el dolor va a favorecer mucho la llegada de esas actividades relacionadas con la ansiedad, con la hipervigilancia y por lo tanto con esos comportamientos pasivos. Esa persona probablemente no elija la bicicleta, como vemos en la ciudad del dolor, elegirá la noria. Esa noria de desuso, esa noria de discapacidad, esa noria de depresión, que al final favorecerá de que se quede en toda esa parte de la ciudad, ya no solo en un dolor agudo, sino en una transición a la cronicidad y en un mantenimiento a la cronicidad. Pero imaginaros que la turista, la persona turista en este caso, elige el otro camino. Elige el camino de tolerar la incertidumbre. Volvemos a lo mismo, la incertidumbre no es mala. Lo importante es si tolera o no tolera esa incertidumbre. Esa persona probablemente acepte su dolor. Y cuando acepte el dolor, empezará a desarrollar motivación y empezará a desarrollar creencias de autoeficacia. Probablemente esa persona elija la bici. La bici, que es esa actividad del movimiento, esos cambios de estilo de vida saludable, y eso significa que la persona se recupere. No lo sabemos. Ahí está la incertidumbre. Pero es mucho más probable que en ese camino la recuperación sea mucho más óptima que en el otro lado de la ciudad. Con esto un poco al modo de historia, quería resumiros los diferentes modelos teóricos que se pueden encontrar en factores cognitivos y emocionales en el dolor crónico, como puede ser el modelo de la flexibilidad cognitiva propuesto por McCracken, o el más conocido, el modelo de Blylen, o de Leu, como veis en las referencias, ya para dolor musculoesquelético, el modelo del miedo-evitación. En este sentido, nuestro equipo de investigación publicó a principios de año una Umbrella Review, que es una revisión de revisiones sistemáticas, cuyo objetivo fue detectar qué factores psicológicos están implicados en el comienzo y en el mantenimiento del dolor crónico musculoesquelético. Centrándonos en esta charla, yo quería enseñaros principalmente aquellos factores cognitivos y emocionales que aparecieron por ser relevantes y sobre todo aquellos que vamos a ir viendo a lo largo de la charla, como pueden ser los pensamientos catastrofistas ante el dolor, las creencias de miedo evitación y otros tipos de miedo relacionados con el dolor, las creencias de autoeficacia, las expectativas de recuperación y veremos otros factores que aunque no parecieron por ser relevantes en esta Umbrella Review, son muy interesantes tenerlos en cuenta en pacientes con dolor crónico. Pero antes de entrar a hablar de los diferentes factores, quería hacer una distinción entre lo que es una cognición y lo que es una emoción, porque al final de eso se trata la charla. ¿Y qué entendemos realmente por cognición? Van a ser todas aquellas creencias y pensamientos que tiene una persona sobre su dolor. Y dentro de ese gran concepto podemos ver pues, el catastrofismo, las creencias de autoeficacia, las expectativas de nuestro paciente, la flexibilidad cognitiva, la aceptación del dolor. Pero a mí, sobre todo, dentro de las condiciones me interesa lo que vamos a ver ahora. Es un concepto que se está estudiando desde hace muy pocos años, que todavía está en pañales, pero que veremos el sentido que tiene con un ejemplo a la hora del afrontamiento de nuestro paciente con dolor crónico. Imaginaros, por ejemplo, que yo voy ahora mismo andando, me caigo y me golpeo el codo y empieza a dolerme el codo. Me puede llegar un mensaje, porque yo a lo mejor soy catastrofista ya de por sí, ¿no? Ese dolor que me acaba de entrar en el codo es insoportable. Ese pensamiento es contenido cognitivo. Pero ¿yo qué hago ahora con ese contenido cognitivo? ¿Lo ignoro? ¿Lo acepto? ¿Lo suprimo? Eso es el proceso cognitivo. Y en función de ese proceso cognitivo, probablemente yo me adhiera a un tipo de estrategia de afrontamiento u a otra. Es decir, si mi proceso cognitivo me va a dirigir a la supresión del pensamiento, probablemente yo me adhiera a una estrategia de afrontamiento pasiva. Si por otro lado acepto, aunque me haya venido un pensamiento negativo, yo mi proceso cognitivo lo acepto, probablemente me adhiera a una estrategia de afrontamiento activa. Por otro lado, tenemos los factores emocionales, que son los sentimientos que tiene un individuo con respecto al dolor, principalmente los más estudiados, los diferentes tipos de miedo, el enfado, la frustración, pero existen otros como la felicidad o la preocupación sobre el dolor, que cada vez están cogiendo más relevancia en la literatura científica. Estas emociones se pueden ver moduladas por la presencia de esas creencias y de esos pensamientos cuando se encuentran sobresaltados, pero también por la presencia de factores culturales, contextuales. Volvemos a recordar la multidimensionalidad del dolor.
¿Qué factores vamos a ver en la charla de hoy? Los que vemos en imagen. Los diferentes tipos de miedo, la autoeficacia, las expectativas, la aceptación del dolor, el catastrofismo y otros dos factores que, aunque no sean cognitivos ni emocionales, quería hoy mostraroslos por la importancia que tienen en pacientes con dolor crónico, que son el pesimismo y el optimismo. Y vamos a empezar con esos dos primeros. ¿Qué es el pesimismo? Es la tendencia que tiene una persona a juzgar todo lo que le ocurre en su vida diaria desde un prisma negativo. Por lo tanto, si yo todo lo que juzgo en mi vida es negativo, me voy a adherir a estrategias de afrontamiento pasivas, que son las que hemos visto antes: evitación del movimiento, supresión del pensamiento, etc. Por otro lado, en el caso del optimismo, es la tendencia a ver y juzgar todo aquello que me ocurre en la vida desde el prisma positivo. Y en estos casos yo me voy a adherir a estrategias de afrontamiento activas. Ya hay evidencia que apoya que, por ejemplo, en personas con dolor crónico musculoesquelético, pacientes con un perfil más pesimista van a tener mayor intensidad de dolor, mayor discapacidad, mayor ansiedad, mayor depresión. Por otro lado, pacientes de un perfil más optimista van a reportar menores niveles de dolor, menores niveles de discapacidad, menores niveles de ansiedad y menores niveles de depresión. Ahora bien, ¿cómo podemos evaluar pesimismo y optimismo en el entorno clínico? Con el presente cuestionario, The Life Orientation Test Revised. Este cuestionario de 10 preguntas nos va a dar información acerca del perfil optimista o pesimista de nuestro paciente con dolor crónico. Como veis en pantalla, aquellas preguntas donde entre paréntesis aparece una pequeña O son las preguntas que hacen referencia al optimismo, aquellas donde aparece la P, pesimismo, y aquellas preguntas donde aparece la R, no tenemos por qué tenerlas en cuenta, sirven de filtro a la hora de que el paciente responda. Lo importante es que a mayores puntuaciones en el cuestionario, bien en el lado del optimismo o en el lado del pesimismo, el cuestionario lo que nos refleja es que el paciente tiene un mayor perfil optimista o un mayor perfil pesimista. Un aspecto importante de este cuestionario es que es un cuestionario general, un cuestionario que mide el perfil optimista o pesimista de la persona, pero no es específico en el dolor. Actualmente no existe un cuestionario que nos dé esa información específica en el dolor, pero tanto en la literatura científica como en el entorno clínico, este es el que se suele utilizar a día de hoy. Como he comentado anteriormente, optimismo y pesimismo eran los únicos factores que íbamos a ver en la charla de hoy, factores psicológicos que no son cogniciones ni emociones en relación con el dolor. Y es por ello que si detectáis en consulta que es necesario modular alguno de estos factores, la recomendación es derivar a otro profesional más capacitado para ello, en este caso, por ejemplo, un psicólogo. El siguiente factor que vamos a ver son los pensamientos catastrofistas en respuesta al dolor. Es la tendencia que tiene una persona a tener pensamientos constantemente negativos sobre su dolor. Ese gran concepto está dividido en tres partes: en la rumiación, es decir, en el pensamiento recurrente negativo sobre el dolor; en la magnificación de ese dolor, el ejemplo que os he puesto antes: mi dolor de codo es insoportable; y en el sentimiento de impotencia, desesperanza. Yo no voy a poder hacer nada con este dolor y nunca se me va a quitar. Lo importante cuando os llegue un paciente y veáis que tiene un perfil alto de catastrofismo es, en la medida de lo posible, evitar que ese paciente suprima sus pensamientos, porque va a aparecer lo que se conoce como el proceso irónico de la supresión del pensamiento. Es decir, contra más intento yo evitar un pensamiento y más intento prohibírmelo, para prohibírmelo le tengo que dar fuerza, tengo que intentar pensar olvidarlo. Por lo tanto, al final ese pensamiento persiste con más insistencia dentro de mi cerebro. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque en el caso de los pensamientos intrusivos, esos pensamientos no queridos, como lo que estamos viendo en este caso, si lo intentamos modular a través de la supresión de pensamiento, lo que vamos a hacer es incrementar su intensidad, y eso va a favorecer el aumento de la intensidad del dolor, el aumento de síntomas depresivos y el aumento de estrés, porque la persona no va a estar constantemente hipervigilante para intentar evitar esos pensamientos. ¿Cómo podemos evaluar el catastrofismo? Con otro cuestionario, The Pain Catastrophizing Scale. Pero existe otro cuestionario también, que es el Coping Strategies Questionnaire. Este último es más antiguo
Y es porque antiguamente el catastrofismo se consideraba como un tipo de afrontamiento. Ya se ha ido viendo con lo largo de los años que es un tipo de cognición, no un tipo de factor comportamental. Os he puesto The Pain Catastrophizing Scale porque es el gold estándar hoy día, está validado al castellano. El de optimismo y pesimismo también está validado al castellano en la referencia que aparece en pantalla, en este caso también con esa referencia. Y lo interesante de The Pain Catastrophizing Scale es que en esas 13 preguntas recoge las 3 dimensiones que he comentado antes: rumiación, magnificación y impotencia, desesperanza. Como el otro cuestionario, mayores puntuaciones en este cuestionario reflejan mayor nivel de catastrofismo en nuestro paciente. Ahora bien, ¿cómo podemos modular este catastrofismo desde la fisioterapia? Recientemente se ha publicado una revisión sistemática que ha evaluado qué intervenciones son las más eficaces para modular el catastrofismo en personas con dolor crónico no cancerígeno. Esas intervenciones son las que veis en pantalla: terapia de aceptación y compromiso, terapia cognitivo-conductual, educación en neurociencia del dolor y terapia multicomponente principalmente basada en combinar terapia psicológica y ejercicio físico. Nosotros desde la fisioterapia, ¿cuál vamos a aplicar? Principalmente educación en neurociencia del dolor, aparte después de ejercicio, ¿no? Objetivo, educación individual, por todo lo que ya llevamos visto en la charla, porque cada persona es un mundo completamente diferente. ¿Qué vamos a hacer también en esa educación? Escuchar la propia historia del paciente. Al final de la charla, en la última diapositiva, veremos qué significa eso y la importancia que tiene eso. Y objetivo fundamental en la educación en neurociencia del dolor: reducir la incertidumbre de nuestro paciente para que empiece a tolerar esa incertidumbre y reconceptualizar todas las creencias irracionales que tenga sobre el dolor. Fundamental, el poder del lenguaje. ¿Por qué? Porque nosotros como fisioterapeutas podemos introducir muchos nocebos en nuestros pacientes y eso no es interesante, y también con nuestro lenguaje podemos facilitar sin darnos cuenta que el paciente suprima sus pensamientos. Y por lo tanto volvemos a lo que hemos visto hace 2 imágenes, y eso lo tenemos que evitar en pacientes catastrofistas. El siguiente factor que vamos a ver es el miedo relacionado con el dolor. Es un gran constructo que principalmente se divide en 4 conceptos, que son miedo al dolor, las creencias de miedo-evitación, la ansiedad relacionada con el dolor y la kinesofobia, miedo al movimiento. Pero ¿cómo puede ser el miedo aprendido? Principalmente, lo más conocido es a través de una experiencia directa. Imaginaros, por ejemplo, que llega un paciente con dolor crónico lumbar y asocia todo su dolor lumbar a un momento crítico en el que se agachó, por ejemplo, a coger una caja y notó una punzada muy intensa en su espalda. Esa persona, cada vez que intenta hacer ese movimiento, probablemente tenga una alta intensidad de dolor porque siempre que hace el movimiento piensa que se va a poner peor. Esa persona, por ejemplo, puede desarrollar miedo al dolor y miedo al movimiento. Pero el miedo también se puede adquirir de otras formas. Por ejemplo, de forma indirecta, a través de instrucción verbal. Nosotros como fisioterapeutas, sin darnos cuenta, podemos inducir miedo en nuestros pacientes. ¿Cuántas veces en consulta, haciendo ejercicio físico, le hemos dicho al paciente: cuidado, cuidado en esa postura, que te puedes poner peor, etcétera? Eso hay que evitarlo porque son nocebos que pueden favorecer el desarrollo de miedo. Pero también el propio entorno del paciente. Nosotros podemos educar muy bien a nuestro paciente con dolor crónico en consulta, se va muy contento a su casa y ahora cuando llega a la casa le dice el entorno: tú no hagas esta actividad que te va a poner peor, tú quédate sentado, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es muy importante también porque habrá situaciones en las que la educación en el dolor no solo habrá que hacérsela al paciente, sino también a su entorno. Y ese es otro mensaje importante que nos podemos llevar de la charla de hoy. Y también la observación de otros. ¿Por qué estoy enfocando mucho todo el tratamiento individual? Aunque después veremos también la importancia de trabajar en grupo. Porque va a haber veces en las que la observación de otras personas que supuestamente tienen el mismo tipo de dolor, porque vengan a trabajo grupal, pueden incrementar el miedo en nuestro paciente si vemos que esas personas también tienen miedo o empiezan a hablar de lo malo que es el dolor, que nunca se les va a quitar, etc. ¿Cómo podemos evaluar estos diferentes tipos de miedo relacionados con el dolor? Con cuestionarios. The Fear of Pain Questionnaire va dirigido a miedo al dolor, The Tampa Scale for Kinesiophobia para la kinesofobia y miedo al movimiento, Pain Anxiety Symptom Scale para ansiedad relacionada con el dolor y The Fear Avoidance Beliefs Questionnaire para miedo evitación. Los 4 están validados al castellano, como podéis ver en las referencias, y hay otro muy interesante que es The Brief
Fear of Movement Scale, que se utiliza principalmente en personas con osteoartritis de rodilla. Ese no está válido al castellano, pero también lo podemos tener en cuenta. Cada uno de estos cuestionarios, mayores puntuaciones en él, reflejan mayores niveles de miedo relacionado con el dolor. ¿Cómo podemos modular este miedo relacionado con el dolor? Primer punto, vamos a identificar qué miedo tiene nuestro paciente, porque se escucha mucho en consulta, en charlas, la importancia del miedo en el dolor crónico. Pero es que hay muchos tipos de miedo. No podemos simplemente hablar del concepto global de miedo en el dolor crónico, sino qué miedo tiene nuestro paciente, porque eso a nosotros nos va a ayudar después a orientar nuestra educación y a orientar nuestra exposición gradual. Segundo punto, una vez que hemos detectado qué tipo de miedo tiene el paciente, vamos a hacer intervenciones orientadas a la clarificación, es decir, vamos a hacer educación. Esa educación en neurociencia del dolor individual. ¿Para qué? Para reducir las preocupaciones del paciente sobre su dolor, reducir su incertidumbre y reconceptualizar sus creencias irracionales. Una vez que hemos conseguido eso, no nos podemos quedar ahí, porque ya conocemos probablemente muchos de nosotros que cualquier fobia y cualquier miedo necesita exposición a eso que realmente le produce miedo al paciente. En este caso haremos una exposición gradual. Primero utilizaremos un instrumento, que es el instrumento FODA, no está validado al castellano. Este instrumento nos sirve mucho porque es un instrumento donde existen una serie de imágenes que representan actividades de la vida diaria, como puede ser, por ejemplo, sentarme en una silla, ir a hacer la compra, hacer una actividad de jardinería. Y en cada una de las imágenes el paciente puntúa cuál de ellas es la que le da más miedo. Porque aquellas que le den más miedo son las que yo realmente me voy a enfocar en mi exposición gradual. Volvemos a lo mismo, individual para cada paciente. Pero imaginaros además que el paciente ha reportado unos niveles de miedo muy elevados al principio. Yo no puedo directamente empezar a una exposición con el movimiento. Eso probablemente me lleva al fracaso, a la falta de alianza terapéutica y a la falta de adherencia después al ejercicio. Lo primero empezaré con imaginería motora, a través de, por ejemplo, terapia con espejo o técnicas de realidad virtual. Y una vez que esos niveles de miedo se han visto reducidos, empezaré ya con esa exposición al movimiento y una recomendación o un consejo en la medida de lo posible en el entorno de la persona. Si la persona tiene miedo a sentarse en la silla de su trabajo, si es posible, irse a ese entorno laboral, porque eso al final es lo que va a ayudar al 100% a reducir ese miedo relacionado con el dolor. El siguiente factor que vamos a ver es la autoeficacia a pesar del dolor, que es la creencia que tiene una persona para llevar a cabo actividades y movimientos y conseguir el resultado que está esperando a pesar de ese dolor. Al igual que con el miedo relacionado con el dolor, en caso de la autoeficacia, lo mismo. Existen diferentes tipos de autoeficacia. Lo importante es nosotros qué creencia de autoeficacia queremos construir y queremos modular con nuestro paciente. Creencia de autoeficacia en el dolor, autoeficacia en el ejercicio. Por lo tanto, veremos que existen diferentes herramientas para evaluarlo y para modularlo. ¿Cómo lo podemos evaluar? Me voy a centrar en esta charla de hoy en la autoeficacia en el dolor, con el cuestionario The Pain Cell Efficacy Questionnaire. Es un cuestionario de 10 preguntas. Os he puesto una versión corta de 2 ítems. Las dos no están ninguna de ellas validada al castellano. Y lo importante es que a mayores puntuaciones, el cuestionario refleja que el paciente tiene un nivel muy alto de creencias de autoeficacia del dolor. La autoeficacia es muy particular y ya no solo vamos a ver ahora cómo modularla desde la fisioterapia, sino también cómo construir autoeficacia. ¿Y cómo construimos autoeficacia en la fisioterapia? Lo primero, vamos a aumentar la confianza de nuestro paciente. Vamos a aumentar la confianza a hacer actividad física. ¿Cómo? Pues graduando la actividad, graduando la tolerancia de ese ejercicio para ir motivando al paciente a tener confianza en esa actividad física. Pero también nosotros como fisios vamos a actuar como modelos a la hora de hacer los ejercicios físicos e incluso en este caso sí puede ser positivo hacer actividades grupales porque imaginaros, por ejemplo, en pacientes con fibromialgia, una actividad grupal de hidroterapia puede ser muy positiva porque la persona se ve integrada con otras personas de su misma condición y en esa situación el paciente puede empezar a tener seguridad y a sentirse cómodo con su dolor. También es muy importante un feedback muy continuo, centrado principalmente en dos aspectos.
los beneficios del tratamiento y sobre todo los progresos continuos que va teniendo la persona. Cada pasito en esa escalera debe ser contabilizado para provocar estimulación, para provocar motivación, porque al final la autoeficacia, a pesar del dolor, es un factor fundamental para crear adherencia al tratamiento. ¿Cómo podemos modular esa autoeficacia a pesar del dolor? Nuestro equipo de investigación acaba de publicar una revisión sistemática donde hemos podido evaluar qué intervenciones son las más efectivas para incrementar esa autoeficacia a pesar del dolor en pacientes con dolor crónico musculoesquelético. Y hemos podido observar cómo terapia psicológica, ejercicio y terapia multicomponente combinando las dos anteriores parece que son las terapias más efectivas para mejorar la autoeficacia a pesar del dolor en estos pacientes. El siguiente factor es la aceptación del dolor, que es la capacidad que tiene una persona para entender su proceso doloroso y no luchar contra el mismo. Ese concepto tiene dos partes y ya os adelanto, estamos hablando de aceptar el dolor, no resignarse al dolor, que es muy diferente. Esa aceptación del dolor tiene por un lado el compromiso, yo me comprometo a hacer actividades a pesar del dolor, un poco parecido a lo que hemos visto con la autoeficacia, pero también el pain willingness, esa disposición al dolor, es reconocer que yo de forma pasiva lo que hago no me funciona. Por lo tanto, tengo que ponerme en acción. ¿Cómo podemos evaluar ese concepto? Con otro cuestionario, The Chronic Pain Acceptance Questionnaire, que tiene también su versión corta de 8 ítems, las dos validadas al castellano como aparece en pantalla, y que a mayor puntuación el cuestionario refleja mayor nivel de aceptación del dolor en la persona. ¿Cómo podemos modularla desde la fisioterapia? La principal terapia que hay para modular la aceptación del dolor es la terapia de aceptación y compromiso, que es una terapia psicológica que se lleva utilizando muchísimos años para aceptar diferentes tipos de situaciones, como puede ser, por ejemplo, la aceptación de un duelo. Nosotros no vamos a aplicar esa terapia, esa la aplican los psicólogos, pero nosotros podemos contribuir desde la fisioterapia a mejorar esa aceptación del dolor. ¿Cómo? Educando a nuestra persona, educando a nuestro paciente con dolor crónico para reducir sus incertidumbres, para reducir su estrés, para que vaya bajando sus niveles de miedo y sobre todo para que vaya siendo más realista en cuanto a su proceso doloroso. Porque cuando una persona ve la realidad, empieza a aceptar su situación. El último factor que vamos a ver en la charla de hoy son las expectativas ante el dolor, que son aquellas predicciones que hacemos sobre eventos futuros, en este caso sobre mi proceso doloroso, sobre cómo va a ir el curso de mi dolor. Y esa predicción va a depender principalmente de todas las experiencias previas que yo haya tenido con el dolor y sobre todo también del entorno que me rodea y de las cosas, que yo voy observando y voy escuchando en mi día a día. ¿Cómo puedo evaluar esas expectativas? A diferencia del resto de factores, yo no recomendaría un cuestionario concreto para evaluar las expectativas, sino que simplemente con una pregunta, cuando acude al paciente a nuestra consulta, podemos tener esa información de calidad. Por ejemplo, me llega a consulta y yo puedo evaluarla a través de esa pregunta. Ahora que ha empezado la terapia, ¿qué expectativa tiene de que el dolor mejorará, desaparecerá? Volvemos a lo mismo. Cuidado con las palabras que utilizamos en la pregunta. Yo aquí estoy evaluando expectativas con respecto al dolor. Si quiero expectativas ante la recuperación, cambio un poco la formulación de mi pregunta. Lo importante es que a mayores puntuaciones en la pregunta, mayor nivel de expectativas tendrá la persona. Y aquí me gustaría hacer un paréntesis. Cuidado con las expectativas. Yo no me quedaría ni con el blanco ni con el negro. Es decir, unas expectativas muy malas y unas expectativas muy altas tampoco son buenas. ¿Por qué? Porque necesitamos, con el caso de las expectativas, hacer, al igual que con la aceptación del dolor, que el paciente sea realista de la situación. Porque una expectativa muy alta ante una intervención, imaginaros porque una intervención novedosa, porque al paciente le han recomendado este fisioterapeuta concreto porque le han dicho que es un fenómeno, todo ello puede llevar a que al final la persona se frustre si a corto plazo no empieza a ver los resultados que pensaba que iban a producirse. ¿Cómo podemos modular este factor desde la fisioterapia? Pues al igual que la aceptación del dolor, con educación, con el mismo objetivo. Educar al paciente para que reduzca su incertidumbre y sobre todo para que sea realista en su proceso doloroso, porque eso nos va a ayudar a establecer unos objetivos claros y disminuir las diferentes y potenciales fuentes nocivas. Ahora bien, llega el caos.
Voy a desmontar un poco todo lo que hemos visto. ¿Por qué? Porque la realidad no es lo que acabo de hablar. Es decir, vamos a pensar ahora mismo en el entorno clínico. Yo no puedo todos los días en consulta a cada paciente con dolor crónico que me llega pasarle simplemente ya 15 cuestionarios para factores cognitivos y emocionales, cuando además encima, después hay que evaluar el dolor, hay que evaluar discapacidad y hay que evaluar múltiples factores que pueden estar involucrados, no solo estos. ¿Cuál es mi recomendación? Hacer una entrevista cualitativa. ¿Por qué? ¿Os acordáis al principio cuando he hablado del catastrofismo, de la importancia de la educación del dolor de cuéntame tu historia? Eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Qué es cuéntame tu historia? Imaginaros, por ejemplo, que os llega un amigo y un amigo quiere contar un problema. ¿Vosotros le vais a pasar cuestionarios a vuestro amigo? No, ¿verdad? Os sentáis en una silla enfrente de él, que ese amigo empieza a contaros, a desahogarse y vosotros vais entendiendo información, vais recapitulando y después intentáis ayudarle o darle algún consejo. La entrevista cualitativa va dirigida en este mismo sentido, es decir, yo me voy a sentar enfrente del paciente y el paciente me va a contar su experiencia dolorosa, su historia. Y yo voy recogiendo información, sin preguntarle, sobre la historia del dolor, el contexto del dolor, qué actividades provocan dolor, cuáles la alivian, cuáles son sus creencias y pensamientos sobre el dolor, cómo responde emocionalmente ante el dolor, se enfada, se preocupa, le da igual, cómo se comporta, cada vez que le duele evita el movimiento, le da igual hace ejercicio, cuáles son aquellas actividades asociadas a mayor miedo, cuál es su patrón de sueño, cuál es su salud general, tiene alguna comorbilidad, ¿cuáles son sus objetivos? ¿Por qué ha venido a consulta? Habrá pacientes que a lo mejor su objetivo no es el dolor en sí, es que no pueden hacer una actividad concreta. ¿Cuáles son las expectativas? Y muy importante, ¿por qué ellos han venido al final a la fisioterapia? ¿Cuáles han sido las barreras o los facilitadores, pero principalmente las barreras que han hecho de que ellos por sí mismos no hayan sido capaces de salir de ese dolor? Puede haber situaciones en las que alguno de estos aspectos no quede recogido porque el paciente no te lo cuente. ¿Podemos hacer preguntas? Sí, pero preguntas abiertas, no preguntas de sí y no. Si, imaginaros, por ejemplo, que no detectamos el patrón de sueño. Yo le puedo hacer una pregunta al paciente y decirle, ¿y qué tal en los momentos en los que duermes? ¿Cómo te encuentras? Cuéntame un poco acerca de cada vez que te vas a la cama, cómo te sientes. Fijaros las palabras, ¿cómo te sientes? Le estás dando importancia, le estás prestando atención al paciente. En que el paciente empieza a explayarse y vamos anotando. Esta entrevista es una pasada y se recoge una información de calidad tremenda. Si os dais cuenta, al final es un resumen de todo lo que hemos visto en la charla, pero además vais a detectar factores que no aparecen aquí y que son propios de esa persona. Y que si yo al final simplemente me dedico a pasar cuestionarios, esa información no la voy a recoger. ¿Qué me permite esta entrevista cualitativa? Primero, empatizar con el paciente, crear alianza terapéutica. La persona se siente escuchada. Yo recojo toda la información que necesito. Me permite además establecer un tiempo adecuado para la entrevista, no tantos cuestionarios. Y sobre todo, empiezo, como he comentado, a crear alianza terapéutica, que es lo que me va a favorecer después establecer unos objetivos a corto, medio y largo plazo claros. Voy a detectar las creencias limitantes del paciente para poder hacer una buena educación de calidad y sobre todo eso probablemente facilitará confianza con el paciente y adherencia al posterior tratamiento. Para finalizar, como mensajes para casa, me gustaría deciros que factores cognitivos y emocionales relacionados con el dolor están implicados tanto en la percepción, interpretación, así como en el manejo del dolor crónico, que nosotros como fisios podemos manejarlos, podemos modularlos a través de diferentes tipos de tratamiento, como hemos visto en la educación en dolor, pero también otros como puede ser la imaginería motora y la exposición gradual al movimiento, que esa educación debe ser individualizada y adaptada a cada paciente. Hemos visto ya las particularidades de cada uno de los factores. Que nosotros como fisioterapeutas tenemos que previamente incrementar nuestros conocimientos en neurociencia del dolor antes de aplicarlo. Ya hemos visto la importancia de tener un perfil biopsicosocial o un perfil biomédico a la hora de recomendar cosas a nuestros pacientes. Y finalmente, la entrevista cualitativa es fundamental, como acabamos de ver, para crear alianza terapéutica, para obtener información de calidad y para tener unos objetivos claros, concretos y precisos con nuestros pacientes con dolor crónico. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Javier, muy bueno, muy interesante. Y sobre todo el cierre que le das, porque nos diste una vuelta tremenda por
por todo lo que se podría hacer mediante cuestionarios, pero nos mostraste la realidad clínica al final que seguramente termina de cerrar todo lo que mencionaste antes. De nuevo, felicitaciones por la presentación, excelente. Vi que estuvo Alejandro acompañándote, que Sí. seguramente también estará como director tuyo, debe estar orgulloso. Gracias. Eh, bueno, algunas preguntitas, ¿te parece? Y por supuesto. Muy bien. Vamos a empezar una de Javier Rivarola, que es un colega de Córdoba, una provincia que también tenemos una Córdoba acá en Sí. Argentina, que pregunta, cuando hablas de depresión, ¿a qué te referís? ¿A un episodio depresivo? ¿A un trastorno depresivo? Porque escuchan mucho sobre depresión, pero cuando hablamos con psicólogos no comprenden bien a qué nos referimos los fisioterapeutas, ya que el diagnóstico de depresión es un poco complejo. Bueno, lo primero de todo, gracias Javier por la pregunta. La pregunta es buenísima porque es que incluso todavía hay debate de qué es depresión en sí, ¿no? Eh, Pueden ser cualquiera de las dos situaciones, tanto síntomas depresivos como trastorno depresivo, es decir, el trastorno depresivo probablemente se detecte muy rápido, porque si os suele acudir normalmente personas con dolor crónico, muchas de ellas, y sobre todo si es un dolor crónico de largo recorrido, suelen venir acompañadas ya de trastorno depresivo, muchos de ellos ya tratados por psicólogos y tratados a través de farmacología, incluso ya no solo psicólogos, sino psiquiatras. En estos casos, siempre que detectemos depresión, como incluso otro factor como puede ser el estrés postraumático, muy característico en pacientes con latigazo cervical, son factores que se deberían derivar directamente a tratamiento psicológico con el psicólogo, con el psiquiatra, lo que necesiten. Eh, los cuestionarios que existen para evaluar depresión, en mi opinión, son muy ambiguos. Son muy ambiguos porque no te establecen realmente si son trastornos depresivos o síntomas depresivos. No, yo no conozco ningún cuestionario además específico que te evalúe depresión asociada al dolor, sino son más cuestionarios de depresión en sí, al igual que hemos visto con optimismo y pesimismo, los que se suelen utilizar hoy día en el entorno clínico. Pero independientemente, si yo detecto que el paciente tiene no una ansiedad relacionada con el dolor, sino algún tipo de trastorno de ansiedad, trastorno depresivo, síntomas depresivos ya más asociados que pueda haber, que puedan desembocar, no tanto asociados al dolor, sino un tipo de tristeza, un tipo de pena ya a otros temas fuera del dolor, derivar directamente a otro profesional. Imagino que quedó claro. Gracias, Javier. Vamos con la siguiente. Franco Mora, que es un alumno de la universidad, te pregunta, en relación a la exposición gradual, mencionaste el uso de realidad virtual. Si podrías explayarte un poquito más en ese tema. Perfecto. Gracias por la pregunta y por supuesto, ya existe mucha evidencia actual en la cual se apoya mucho el uso de las nuevas tecnologías, principalmente por la adherencia que puede tener el paciente a ellas, ¿no? Adaptándonos a la realidad en la que vivimos hoy día para hacer frente a diferentes tipos de factores. Por ejemplo, gafas de realidad virtual como las que se pueden utilizar en las videoconsolas y diferentes tipos de juegos a través de videoconsolas son muy efectivos, por ejemplo, para pacientes que tengan algún tipo de miedo, principalmente miedo al movimiento. ¿Por qué? Porque este tipo de intervenciones van a ayudar mucho a ser una técnica de distracción y la persona va a estar tan entretenida, va a estar tan motivada en el juego, involucrada en ese juego, que no va a estar prestando atención al miedo. Y es muy interesante eso, porque cuando haces actividad y le demuestras que puede hacer, por ejemplo, un movimiento que es el que le da miedo a esa persona, una vez que ha terminado la actividad, le puedes demostrar que realmente no tiene una lesión tisular que pueda justificar su dolor, porque si la tuviera, da igual que estés jugando un videojuego, te dolería igual. Entonces, es una buena forma de cambiar una creencia irracional que pueda tener el paciente y a partir de ahí empezar ya, por ejemplo, una exposición gradual a ese movimiento. Gracias, Javier. La siguiente es de David García, que es un colega de Peguajó, de la provincia de Buenos Aires, que además es un gran docente que tenemos en el país.
te pregunta si existe alguna estadística que haya medido el porcentaje de fisios que utilizan encuestas y escalas de medición en la vida real. Muchas gracias, David, por la pregunta. Ojalá, en mi percepción o mi opinión, yo no conozco ningún estudio ni ninguna estadística que, que diga realmente si los fisioterapeutas utilizan ese tipo de herramientas. Por eso al final le he querido dar una vuelta de tuerca, porque la realidad no es esa. Y además, aunque lo hicieran, yo soy partidario más de esa entrevista cualitativa porque es la que engancha a la persona, ¿no? Yo creo que con el ejemplo del amigo queda muy bien, o pienso que queda muy claro, porque al final, cuando tú empatizas con alguien es porque esa persona se siente escuchada, o tú te sientes escuchado por esa persona. Y no conozco ninguna estadística, creo que no la habrá, pero yo me inclino mucho más por esa entrevista cualitativa, como por ejemplo promueve el doctor Peter O'Sullivan y la intervención que ellos llevan a cabo allí en Australia, la Cognitive Functional Therapy, directamente desde la fisioterapia, y que llevan mucho el darle sentido a tu dolor a través de esta entrevista cualitativa. Gracias, Javier. Voy a, voy a leer dos del chat. Paula Sainz te pregunta ¿qué libro en cuanto al tratamiento de dolor recomendás? Bueno, en función de qué tipo de dolor quieres tratar y sobre todo qué quieres aplicar. Yo soy partidario que más que dirigirse más a las intervenciones, enfocarse mucho a conocer los factores, porque al final, si os dais cuenta, las intervenciones son muy sencillas. Lo importante es detectar cuál es la preocupación, cuál es el miedo del paciente, cuál es su catastrofismo. Todos los libros propuestos por el grupo de Noy Group de Explain Pain son muy interesantes, son muy intuitivos, ya no solo para el paciente, en principio se enfocaron para el paciente, sino para el propio fisioterapeuta, porque como he comentado, necesitamos comprender nosotros la neurofisiología antes de aplicarla. Después, el grupo de investigación del doctor Jonas Blaelen, el creador del modelo de miedo evitación, tiene un libro muy interesante de Pain Related Fear, que también aborda mucho todos estos conceptos, y yo me inclinaría principalmente en esos dos. Buenísimo. Es muy amplia. Tenés mucho para elegir, digamos. Beatriz, bueno, primero te agradece, te quiere hacer un comentario. Me pareció muy interesante lo de la exposición gradual a través de la realidad virtual respecto a correr, el foco de atención y además pasarla bien. Son factores que sostienen nuestro quehacer en pacientes con dolor como musicoterapeutas. Ama su profesión y quería compartirte esto. Muchísimas gracias. Bien, y va una pregunta de Tomás, es alumno de una universidad vecina. En la primera sesión, ¿cuánto tiempo dedicas a la historia clínica? ¿Cuánto a charlar y a escuchar con el paciente? Y en la semana, ¿cuántas charlas es recomendable tener con el paciente sabiendo que en todo momento es importante el feedback? Perfecto, muy buena pregunta, Tomás. Gracias por ella. La primera sesión debe ir dirigida a esa entrevista cualitativa y el tiempo, el que sea necesario. Obviamente sin que la historia del paciente cuando te la esté contando se vaya a otros temas que no van asociados al objetivo realmente de la terapia, pero lo que haga falta. No te podría decir un tiempo concreto, por eso hay que dedicarle tiempo, hay que saber que queremos hacer ese tipo de entrevistas y en nuestra consulta diaria tenerlo preparado para recoger esa información de calidad. Porque es que al final, cuando tenemos toda esa información, fijaros, ya realmente hemos hecho terapia, porque con esa entrevista cualitativa ya hemos enganchado al paciente. Ya realmente el paciente ya está motivado, ya has creado adherencia sin hacer intervención, ya estás creando, ya estás educando al paciente. Entonces, ese sería el primer paso. Segundo, después, como vamos a tener tanta información realmente con esa entrevista cualitativa, en las diferentes sesiones, simplemente ir motivando al paciente mientras que está haciendo el movimiento, mientras que está haciendo el ejercicio, más que pararte otra vez a hacerle una entrevista y decirle el feedback, ¿no? El feedback tiene que ir continuo. Igual que se hace muchas veces evaluación, evaluación, tratamiento, aquí es exactamente lo mismo. Bien, buenísimo. La siguiente, Javier.
Es de Juan Ignacio, que es un alumno también de nuestra universidad, y te dice, con un buen tratamiento del dolor, ¿este debería desaparecer o quizás tengas que acostumbrarte a convivir con él? Vale, yo creo que es la pregunta del día y del millón. Eh, Nosotros debatimos mucho en nuestro equipo sobre este tema y yo por lo menos, y creo que comparto la visión con el resto de mis compis, el objetivo no es que el dolor desaparezca. El objetivo es que la persona se automaneje a pesar del dolor. Creo que esa es la clave en pacientes con dolor crónico, porque al final va a haber situaciones en las que desaparezca y otras no, pero lo importante es que la persona no se vuelva dependiente del fisioterapeuta. Que la persona, imaginaros que os viene por un dolor crónico de espalda, pero a los 3 años tiene una lesión aguda en el tobillo. Y esa persona tiene ya tal nivel de educación, tiene ya tal nivel de conocimiento y está expuesto a una situación previa anterior que es capaz de automanejarse. Y no va a desarrollar catastrofismo y no va a desarrollar miedo porque entiende ya la experiencia dolorosa. Por lo tanto, mi recomendación o mi consejo en este caso, objetivo, automanejar al paciente. Y es más, desde el principio de las sesiones debemos ser realistas, lo hemos comentado antes, para mejorar la aceptación del dolor, para tener unas buenas expectativas, ser realista con el paciente. E incluso va a haber muchas situaciones en las que hay que decirle que pueden tener recaídas. Es completamente normal. Lo importante es que cuando haya esa recaída, el paciente sepa primero que puede acudir a ti en cualquier momento. Ahí estás creando alianza terapéutica. Y segundo, y por otro lado, es muy importante que el paciente tiene que automanejarse. Y nosotros en nuestras sesiones ya no solo haremos esa exposición gradual, haremos esa educación, sino que empezaremos a ayudarle a crear estrategias para automanejarse. Por ejemplo, en la charla de Mar, no sé si se comentó al 100%, todo el tema de las anclas de seguridad, que ella trabaja mucho con la incertidumbre, y es crear al final anclas en el paciente para que cuando tenga ese dolor sepa qué hacer para modularlo. Buenísimo. Voy con una pregunta de Nazarena, que también es alumna de la universidad. ¿Cómo le podemos transmitir la prevención en determinadas posiciones o movimientos al paciente sin inducir a un pensamiento negativo cuando vaya a realizarlo? Perfecto, y muy buena también esa pregunta. Eh, yo evitaría la palabra prevención, porque ya cuando estamos hablando de prevenir algo, pensamos que es que lo que va a ocurrir es algo malo, ¿vale? Por eso estamos hablando del poder del lenguaje. Al final es motivar al paciente para que cuando ocurran esas situaciones, el paciente no las perciba como constantes. Volvemos a lo mismo. Estamos hablando de dolor crónico en este caso. Personas que realmente no tienen ya una lesión tisular. Cuidado. También es muy importante conocer la patología y conocer el curso de una enfermedad y de lo que dura esa patología. Pero estamos imaginando ya en situaciones, por ejemplo, una fibromialgia en la que es otro tipo de dolor complejo. Vamos a evitar ese tipo de palabras que puedan inducir ese nocebo. Por lo tanto, buscar estrategias para motivarlo, para distraerlo, para que el paciente cuando quiera hacer un movimiento implique su zona lumbar, por ejemplo, si es la que tiene miedo, pues que se centre en un movimiento de hombro, por ejemplo. Es decir, buscar estrategias para que el paciente no sienta que tiene que prevenir algo. Porque la palabra prevención ya simplemente a mí, por ejemplo, me induce a que tengo que prevenir algo porque voy a tener peligro. Y por lo tanto, en ese momento ya me aparece el estrés y me aparece el miedo. Bien. Vamos con las últimas tres, ¿te parece? Sí, perfecto. Así no te robamos más tiempo. Esteban, también alumno de la universidad, te pregunta, a la hora de dar respuesta sobre el tiempo hacia una recuperación efectiva en un paciente que presenta una marcada intolerancia a la incertidumbre, por ejemplo, con un dolor lumbar de larga data, ¿cómo afrontarlo con el fin de mejorar la mejor adherencia al tratamiento posible? Vale, perfecto. Bueno, lo primero que le diría a Esteban es decir, todo lo que quiera conocer sobre incertidumbre, la crack del grupo es Mar, como todos los que la conocéis, en todo lo que trabaja en Instagram, en todo lo que trabajó en la charla anterior. Pero la incertidumbre al final va muy asociada a la preocupación y va muy asociada al miedo. Entonces, al final, el objetivo en este caso es ayudarle a crear a esa persona anclas
de seguridad para que en momentos de intolerancia, volvemos a lo mismo, la incertidumbre no es mala, lo importante es tolerar esa incertidumbre, ¿vale? En que en caso en los que aparezca esa intolerancia a la incertidumbre, yo sepa en esos momentos qué puedo hacer. Es decir, qué actividad puedo hacer que me relaje, que me baje ese umbral de estrés, que me baje ese umbral de miedo en el momento, para que yo no tenga un pico negativo y por lo tanto me pueda adherir mejor al tratamiento. Nosotros como fisios podemos buscar en las diferentes sesiones qué situaciones pueden favorecer que si yo estoy detectando que en mitad del movimiento el paciente puede empezar a desarrollar miedo, eso lo voy a detectar muy fácilmente por la respuesta sintomática del paciente, que empieza a sudar, que empieza a temblar. Voy a buscarle el ancla, lo distraigo y después volvemos otra vez de nuevo a ese ejercicio. Buenísimo. Lourdes pregunta, en la coyuntura actual por la pandemia y la telerehabilitación, la entrevista cualitativa, que aclara que le encantó, ¿qué opina de que esta sea enviada al paciente en un mail? ¿O considera que sea siempre cara a cara, incluso a través del video? Yo te recomendaría, si fuera posible, aunque sea a través de telerehabilitación, cara a cara, a través de una videoconferencia. Por lo mismo, ya sobre todo es por empatizar con la persona, porque la persona se va a sentir escuchada. El simplemente hecho de mandar un mail es muy frío. Al final es como responder un cuestionario con preguntas abiertas. Lo interesante es esto, es este cara a cara, porque además mm, nosotros como oficios vamos a detectar información, incluso vamos a poder hacer preguntas abiertas en directo que me puedan dar una información extra que me pueda facilitar tener toda la información global de ese paciente. Bueno, te pregunto una de Martín, que también es alumno, y dice, te pregunta si existe alguna estrategia en particular para motivar a un paciente con dolor. Y te agradece por la charla y por tu tiempo. Gracias, Martín, por la pregunta. Y es empatizar con el paciente, crear confianza con el paciente. No hay una estrategia particular en sí, es estar con él en todo momento y seguir esos tres pasos que hemos visto para construir autoeficacia. Al final, la autoeficacia y la motivación del paciente van de la mano. Si el paciente es autoeficaz, va a estar motivado y probablemente todo eso me lleva a la adherencia al tipo de tratamiento que yo quiero llevar a cabo. Principalmente suele ser ejercicio físico. Lo importante, por lo tanto, es construir autoeficacia y saber nosotros qué queremos conseguir para ello. En este caso, por ejemplo, pues que el fisio esté implicado, que se ponga con la persona a hacer el ejercicio, que si es necesario que lo hagamos de forma grupal, que hagamos el ejercicio de forma gradual, con tolerancia, graduando también la tolerancia a ese ejercicio y el feedback continuo de los procesos de entrenamiento. Bien. Vamos con la última. Se sumó Perfecto. una extra sobre el final. ¿Sí? Sí, claro. Pregunta Karina, también alumna de la universidad. Si, pregunta, cuando existe dolor crónico y se toman medicamentos también por mucho tiempo, ¿es un impedimento para lograr un acertado tratamiento en fisioterapia? ¿Vale? Muy buena pregunta. Yo pienso que no, siempre y cuando lo importante es tener en cuenta el tratamiento que tiene y que al final, con todo el proceso que nosotros vamos a hacer de tratamiento, de educación y demás, que ese consumo farmacológico se vaya reduciendo. Ese sería un gran objetivo dentro de la terapia con pacientes con dolor persistente, que esa farmacología se vaya reduciendo porque eso implica que al final el paciente está entendiendo su dolor, porque si entiende el proceso, entiende de que puede haber picos, entiende de que no tiene ningún daño tisular dentro de su cuerpo y por lo tanto, ¿para qué va a necesitar esa farmacología? Todo asociado Buenísimo. generalmente a fármacos asociados al dolor. Si el paciente viene con farmacología porque tiene un trastorno depresivo, eso depende de otro profesional sanitario. Y bueno, y el fármaco en sí también depende de otro profesional sanitario. Lo importante es que nosotros con educación y entremos en contacto con ese profesional que le ha preinscrito ese fármaco, trabajar en equipo para que poco a poco ese opioide, por ejemplo, se vaya bajando, que sabemos que la gran crisis de opioides, por ejemplo, que se ha visto en el dolor crónico en Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo. Genial por todas tus respuestas, Javier. Ya.
Gracias, Germán. ¿Se fue Germán? Sí, parece que sí. Tenés colegas, amigos ahora acá en Argentina. ¿Sí? Muchísimas Sí. gracias, Javier. Muchísimas gracias a vosotros, de verdad, de corazón. Y aquí tenéis otro amigo en Málaga, en España. Muchísimas gracias. Gracias. Mario, ¿está por ahí? Si querés saludar, Sí, te decir algo escucho, más. Germán. No, nada ¿Cómo más, va? Javier, agradecerte a nombre de la Universidad de Flores por tu tiempo. Desde ya, cuando me comentó Germán de tu presencia, iba a ser muy interesante escucharlo y fue por demás. Seguramente quedaron muchas preguntas más por hacerte. Nos abriste la cabeza de una manera bastante interesante. Bueno, Javi, desde ya muchas gracias por tu tiempo, ¿sí? Y a Gracias. todos los que están escuchando, bueno, comentarles que van a seguir este tipo de charlas. Estén atentos más que nada, las charlas se difunden a través de la página de Instagram de la facultad, así que y pueden inscribirse cuando ya salga la cuarta charla que tendremos prontamente. Desde ya, Javi, nuevamente, gracias a vos. Gracias, Mario, de corazón. Un abrazo, Javi. Un abrazo y muchísimas gracias a todos los que habéis estado. Gracias y por las preguntas. Bien.